Gracias, amigos televidentes. Hoy vamos a estar conversando con Carlos Emilio López, diputado ante la Asamblea Nacional de Nicaragua. El hombre anda haciendo un periplo, un recorrido por departamentos, municipios, regiones, comarcas, barrios, asambleas, plenarios, reuniones populares, etcétera, etcétera, para explicar este tema alrededor de la ley que está tratando de convertirse en una plataforma tan necesaria y tan urgente para poder acercarnos más a ese anhelo de todos los nicaragüenses, la paz, la tranquilidad, la estabilidad, para que podamos alcanzar a mediano plazo, ojalá que se pudiera hacer antes, la reconciliación efectiva en este país. Y estuvo recientemente en la costa atlántica de Nicaragua, que está en un proceso que ya cerró campaña y que este próximo domingo se presta a ir y a concurrir a las elecciones regionales, que creo yo son las elecciones número 9 que realiza el Consejo. ¿Cómo estás, hermanito? Un gusto, Mesías Salón, estar aquí con vos y con la televidencia. Te veo por todos lados bien, y la última en la costa atlántica, terminé muy entonado al estilo litoral caribe. ¿Cómo estuvo eso? Costa Caribe es multiculturalidad, es alegría de vivir, es convivencia armónica entre los pueblos originarios y afrodescendientes. Y eso precisamente es parte de la cultura de paz. En Nicaragua ya es vigente la ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz. Esta ley que surge del anhelo, la aspiración, el deseo, la oración, el clamor del pueblo de Nicaragua que quiere paz. Fíjate que las cosas no se hacen por hacerse. Cuando uno tiene una visión para determinados aspectos que son de carácter estratégico, uno logra entender con el avance del tiempo por qué se hicieron tal o cual cosa. Y esta ley de paz y reconciliación, ¿cómo calza ahora cuando en el INCAE se está llegando o se está tratando de llegar a un encuentro que te permita identificar cuáles son los problemas efectivos de Nicaragua, pero con seriedad? Y creo que en ese sentido, lo que has hecho, vos en calidad de expositor, de explicar esta ley, alguna repercusión va a tener en esto. Esta ley, como decíamos, surge de la aspiración colectiva del pueblo de Nicaragua, de los anhelos de las familias nicaragüenses y el Estado de Nicaragua a través del gobierno de reconciliación y de unidad nacional, que fue el co-constructor con las familias, en primer lugar, de la política pública, de la política de Estado para una cultura de paz y reconciliación, paz y entendimiento nacional. Surge de una iniciativa del gobierno en un cordón umbilical, en un vínculo intrínseco con las familias nicaragüenses. Luego esta política de Estado se transforma en un anteproyecto de ley. Luego la Asamblea Nacional como poder legislativo aprueba esa iniciativa y se envía al presidente de la República, al comandante Daniel Ortega, quien refrenda la ley aprobada, se envía a publicar a la Gaceta, se publicó en la Gaceta el 28 de enero del presente año y a partir de ese momento ya es ley vigente, es ley de la República. Entonces vemos aquí la voluntad del Estado en concurso, en confluencia con la voluntad y el anhelo de las familias nicaragüenses que quieren paz. Esta ley tiene como objetivo que todos los desencuentros, los desentendimientos, los antagonismos, las polarizaciones, las adversidades, las contrariedades que tenemos como nicaragüenses las podamos resolver por medio del diálogo, la escucha empática, la conversación, es decir, la cultura de la palabra, la cultura del encuentro humano, la cultura en donde las familias, las comunidades, los centros de trabajo, las organizaciones sociales, las instituciones públicas, podamos crear esa cultura de diálogo para resolver todos los conflictos, todos los problemas. Y a través de esa cultura de entendimiento, de armonía, de confluencia entre los actores familiares, sociales, comunitarios, institucionales,
podamos seguir fortaleciendo las rutas de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo cultural, desarrollo institucional. Es decir, cultura de paz ligado al desarrollo multidimensional que hemos venido construyendo en Nicaragua en los últimos años. Todo eso que expresás, Carlos Emilio, es el aspecto filosófico de la ley. En la práctica, sin embargo, ¿cómo se hace efectivo? ¿Qué actores están de por medio en calidad de protagonista para hacerlo una realidad? El corazón, los principales destinatarios de esta ley son las familias nicaragüenses. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, es el epicentro de la sociedad, es la célula más importante. Y si creamos una cultura de encuentro, de armonía y de entendimiento en la familia, entonces vamos a tener comunidades y vamos a tener sociedades armónicas, sólidas, integradas, integradoras. Es decir, la estrategia, la clave fundamental de esta ley es que desde la familia se asuman los valores de tolerancia, de inclusión, de respeto, de construcción de relaciones de protección, de ayuda y de auxilio mutuo. Es decir, esa cultura de solidaridad, de interrelación y de armonía, si se construye desde la familia, en una onda expansiva puede irradiar a todos los espacios de socialización, a todos los espacios de producción, de convivencia y de existencia humana. Parte de la familia se expande a los centros escolares, entonces crear diálogo social escolar, crear diálogo socioeducativo entre educandos y educadores, en donde los procesos educativos ya no sean verticales y autoritarios, en donde los contenidos educativos ya no sean memorísticos, reproductivos, etcétera, sino que los contenidos educativos se construyen en una democracia escolar, en una democracia social, en una interacción entre educandos y educadores, y eso luego se irradia a la comunidad. Yo te pregunté lo anterior, Carlos Emilio, porque fue presentada este martes la encuesta de MIR, la más reciente, y uno de los datos que contiene la encuesta te dice que el 80% de los nicaragüenses quieren abrazar la tolerancia como un mecanismo efectivo de poder entendernos racionalmente hablando. Pero que a pesar que aunque es un 80%, el mecanismo de cómo lograrlo es el que todavía no se visualiza. Y en ese sentido, ya me has hablado de quienes actúan, debe haber algún interés por parte de la gente sobre algunas particularidades de esta ley. Cuando estás vos en una asamblea exponiendo esta ley, ¿qué es lo que te dice quien está escuchándolo? ¿Cuál es el interés que acentúa más con respecto a este proyecto? ¿Qué proyecto, esta ley? Moisés Absalón, efectivamente hemos recorrido el país en encuentros departamentales, en encuentros municipales, en encuentros sectoriales. Hemos dialogado con maestros, con profesionales de la salud, con líderes comunitarios, con religiosos, con campesinos, con representantes de los pueblos originarios y afrodescendientes, con dirigentes mujeres, jóvenes, con estudiantes, con actores de la educación superior, con sindicatos, con micro, pequeños, medianos empresarios, con artistas, con deportistas, y en todo el común denominador es querer vivir en paz. Los estudiantes quieren ambientes de paz y estabilidad para terminar su ciclo educativo. Los que están en secundaria quieren terminar su ciclo y llegar a la universidad. Los que están en la universidad quieren terminar la educación superior y pasar a ser profesionales que sirvan a sus familias y a sus comunidades. Los productores quieren sembrar, quieren cosechar, quieren trasladar sus productos a los mercados en paz, en tranquilidad. Los artistas están deseosos de producir literatura, pintura, escultura, en un ambiente de fraternidad. Es decir, hay un clamor para que podamos fortalecer lazos y vínculos de fraternidad y de hermandad en todos los sectores con los que hemos conversado. El sector educativo quiere contribuir a crear una educación para la paz. Valores que puedan discutirse, reflexionarse e interiorizarse en cada uno de los subsistemas educativos, en la educación preescolar,
primaria, secundaria y en la educación universitaria. En las conversaciones que tuvimos recientemente en la costa Caribe con representantes de los pueblos originarios y afrodescendientes, ellos decían, nuestra cultura milenaria, nuestra cultura ancestral es la cultura del yo comunitario, es la cultura de los intereses de la colectividad, propiedad comunal, propiedad comunitaria, tradiciones, costumbres, mitos, leyendas que tienen que ver con el sentido de la autoestima colectiva. Milenariamente han tenido autoridades como los consejos de ancianos, como los huistas, como los síndicos, es decir, que son figuras de liderazgo comunitario que apelan a los intereses colectivos. Entonces hay ese anhelo, ese clamor de crear un sentido de solidaridad colectiva, de crear un sentido de identidad colectiva, de identidad de pueblos originarios y afrodescendientes, de identidad nacional, de estar orgullosos de nuestras raíces ancestrales, de nuestras raíces campesinas, de estar orgullosos de la bandera azul y blanco, que es una bandera de todos los nicaragüenses, estar orgullosos de los héroes y heroínas nacionales, de la historia. Entonces, en la medida en que creamos ese sentido de común unidad, de identidad nacional, eso nos va a hacer fuertes. Estamos, amigos televidentes, de Detalles del Momento con el diputado Carlos Emilio López, hablando de la ley de paz y reconciliación en un contexto importante porque se están dando conversaciones en un encuentro en el INCAE entre autoridades del gobierno y representantes de la Alianza Cívica para tratar de encontrar acuerdos a fin de estabilizar aún más el país y recuperar lo que teníamos antes del 18 de abril. Sobre este tema importante, en el segundo bloque de entrevista de Detalles del Momento, volvemos con Carlos Emilio López. Quédese con nosotros. Hay más. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Está en el set Carlos Emilio López, diputado ante la Asamblea Nacional, y en este segundo bloque de entrevista quería preguntarte, Carlos Emilio, la percepción que tenés del encuentro que se está dando actualmente en el INCAE. Personeros del gobierno con una gran capacidad de negociación y representantes de lo que se ha denominado la Alianza Cívica tratando de buscar rutas hacia la estabilidad plena y total del país. Debo decirte, Moisés Absalón, de que yo no soy vocero, digamos, ¿verdad?, de ese proceso de encuentros y entendimiento por la paz. Tampoco soy un analista político. Yo puedo expresarte los contenidos de la ley y cómo esos contenidos se vinculan con el contexto nacional. Esta ley plantea que todos los desentendimientos y todos los desencuentros a todos los niveles en el país se pueden resolver por métodos pacíficos, por métodos alternos a la resolución de conflictos. Y eso es lo que se está fortaleciendo. No podemos decir que se está iniciando, sino que se está fortaleciendo, porque ese modelo de alianzas, diálogos y consensos, ese modelo de concordia y entendimiento nacional a todos los niveles se viene construyendo desde el año 2007. Entonces, en Nicaragua en este momento tenemos un modelo de diálogo social municipal en donde los gobiernos municipales construyen las políticas y los programas municipales en concordia y acuerdo con los actores locales, con los actores municipales. Tenemos un diálogo social escolar en donde las políticas educativas se construyen desde los consejos de las comunidades educativas, en interrelación, líderes comunales, docentes, estudiantes, padres de familia. Tenemos un diálogo económico-social con micro, pequeñas y medianas empresas, de tal manera que las políticas y los planes de desarrollo socioeconómico se construyen con los actores y protagonistas socioeconómicos.
tenemos un diálogo intercultural con los pueblos originarios y afrodescendientes, de tal manera que los procesos de titulación de la tierra, los procesos de una educación multicultural y multilingüe en la costa Caribe, se ha creado un sistema regional de salud autonómico en la costa Caribe que considera la medicina tradicional, que considera la salud verde, que considera el conocimiento ancestral de los pueblos originarios y afrodescendientes en salud. Se ha construido también en la costa Caribe un sistema de educación autonómico regional. Por mencionarte algunos ejemplos. Entonces, estos encuentros que se están desarrollando por el entendimiento y la paz en el INCAE entre actores del gobierno y actores de este grupo que conforma esa alianza que está ahí representando a un sector de la sociedad, lo que se pretende está inspirado precisamente en la ley. Cualquier desentendimiento que hubiese habido en el pasado, podamos resolverlo por la vía de la palabra y que sean encuentros propositivos, proactivos, constructivos, pensando en la colectividad, pensando en la sociedad, pensando en Nicaragua, pensando que Nicaragua nos pertenece a todos y que Nicaragua debe de ser construida con una lógica de inclusividad, con una lógica de prosperidad compartida, de desarrollo colectivo compartido. Es decir, mirar hacia el futuro y fortalecer lo que veníamos haciendo. Es decir, tomar las rutas por donde veníamos caminando hasta antes de abril del 2018, en una ruta en que Nicaragua era un polo de atracción mundial de inversiones extranjeras, era un centro de atracción turística, era, y seguimos siendo, porque a pesar de la crisis ya superada, ya pasada, a pesar de eso, seguimos siendo, según los indicadores de Naciones Unidas, uno de los países más seguros de América Latina, es decir, con indicadores delictivos muy bajos de delitos contra la vida, de delitos contra la propiedad, de delitos contra la integridad personal. Entonces, de lo que se trata estos encuentros es retomar esa ruta por donde veníamos transitando. Un país con un crecimiento económico sostenido del 5%, pocos países en América Latina tienen ese índice de crecimiento, por un lado, y por otro lado, de manera sostenida, un país que avanza en indicadores claves como electrificación, 95% de electrificación, construcción de carreteras, construcción de infraestructura social y comunitaria, un país que avanza en mejorar los índices de desarrollo humano. O sea, todo lo que tiene que ver con calidad y estándares de vida en Nicaragua venían ascendiendo de forma vertiginosa. Los indicadores de esperanza de vida al nacer, ingresos per cápita, ingresos por familia, reducción de las tasas de mortalidad materna, de mortalidad y morbilidad infantil, mejoría de las capacidades productivas, empoderamiento de las mujeres, protagonismo de la juventud. Se han desatado capacidades tecnológicas en los emprendedores, es decir, todos esos indicadores sociales y económicos que venían creciendo de manera estable. O sea, estos encuentros en el contexto del país y de acuerdo al espíritu de la ley y de acuerdo al modelo de gobierno, que es un modelo de alianzas, diálogos y consenso, en esa línea deben de transitar. Yo creo, Carlos Emilio, que los nicaragüenses debemos de imponernos necesariamente tolerancia, porque hay que darle toda la confianza, hay que depositar toda la fe en esto que se está dando en el INCAE, para unos y para otros. Porque hay voces distorsionadas, sobre todo en las redes sociales, que están tratando de satanizar de acuerdo a sus posiciones bastante extremas. Por cierto, los que está tratando de resolverse aquí. Y no hay otro camino. El diálogo es la única vía. No existe otra alternativa. Tenemos los nicaragüenses, a pesar de nuestras profundas diferencias,
que tratar de encontrar mecanismos y aprovecharlos, porque nuestra economía, aquella economía bonita que venía creciendo, Carlos Emilio, hasta antes del 18 de abril, desarrollo por aquí, emprendimiento por allá, interés de fe de la gente de ver hacia adelante, cómo nos miraban los organismos internacionales, todo eso es importante. Y veníamos creciendo, pero veníamos creciendo sobre una realidad. Nuestra economía era tan sumamente frágil que un estornudo la desplomó en 3 meses. Un estornudo criminal, pero no nos vamos a meter a ese tema en este momento, sino que tratemos de comprender, y creo que ese debe ser el rol de todos los nicaragüenses de buena fe, Carlos Emilio, predicar el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo, meterlo en la cabeza y en el buen sentido de la palabra, lavarle el cerebro a la gente con el diálogo, lavarle el cerebro a la gente con la reconciliación, con la tolerancia, que ese es un buen lavado, ¿verdad, Carlos? Así es. Crear conciencia, conciencia personal, conciencia colectiva, conciencia social, de la importancia de crear, de fortalecer, de instaurar una cultura de armonía, de entendimiento, de convivencia pacífica y armónica entre todos los nicaragüenses. Que vivamos en paz en familia, paz familiar, que vivamos en paz en la comunidad, paz en los barrios, paz en la vecindad, paz en las comarcas, en los caseríos, paz en las iglesias, paz en los centros de trabajo. Si tenemos centros de trabajo que desarrollan relaciones de armonía, tendremos unidades laborales más productivas, más creativas, más innovadoras. Es decir, la paz trae un conjunto de beneficios sociales, pero también de beneficios espirituales, de estabilidad, de beneficios institucionales, fortalece el Estado social y democrático de derecho, fortalece la autoestima colectiva. Es decir, la paz solamente nos deja réditos, beneficios. Tenemos que sepultar, tenemos que dejar atrás y ver como parte del pasado la cultura del miedo, del odio, del fratricidio, de la confrontación, del caos, del pesimismo, de concepciones apocalípticas. Y tenemos que enrumbarnos por la cultura de la vida, la cultura de la paz, la cultura del entendimiento, la cultura del optimismo, la cultura de la fe en el futuro, de que Nicaragua seguirá creciendo, de que Nicaragua se seguirá desarrollando y que ese desarrollo depende de que todos, como decía Moisés Absalón, todos pongamos una cuota. Y deberíamos de estar curados porque ¿cuántos conflictos no hemos tenido, Carlos Emilio? Sí. Y siempre hemos terminado en una mesa de negociación conversando y dialogando. Y no hay otra ruta. Cuando nos fuimos a la guerra, nos hundimos totalmente. Y eso es algo que ya no calza en estos tiempos. Debe ser parte del pasado. El futuro que lo construimos en el presente tiene que estar basado en el entendimiento, en el consenso, en los acuerdos, acuerdos pensando en la colectividad, acuerdos pensando en la nación, acuerdos teniendo como punto de partida las necesidades, los anhelos del pueblo de Nicaragua que quiere precisamente paz, estabilidad, crecimiento, desarrollo. El pueblo de Nicaragua es un pueblo fuerte, es un pueblo luchador, es un pueblo laborioso, es un pueblo que tiene una carga de valores ancestrales muy importantes y es lo que nos ha hecho a lo largo de la historia superar todas las adversidades, superar eventos muy fuertes de la naturaleza, maremotos, inundaciones, terremotos. Es lo que nos ha hecho superar momentos de crisis muy agudos como guerras, confrontaciones, etc. Pero todo eso tenemos que verlo como parte del pasado. En el presente, la cultura debe de estar basada, como decías Moisés Absalón, en el diálogo, en los acuerdos, en la tolerancia, en la interrelación, en el respeto a las diferencias, construir una cultura de no discriminación. Y esa es la finalidad esencial de la ley para una cultura de diálogo. Señala expresamente la ley que tenemos que crear una cultura de no discriminación por ninguna causa, por ningún motivo, por ninguna razón. Eliminar la discriminación por razones de edad, de sexo,
de origen étnico, de posición social y económica, etcétera. Porque si consolidamos esta cultura de no discriminación y de inclusión, vamos a tener familias inclusivas, comunidades inclusivas y una sociedad inclusiva, una sociedad que se construye en una relación armónica con el gobierno, tomados de la mano de Dios, de la mano de la comunidad, de la mano de la familia, de la mano del gobierno, unidos, y en ese sentido de unidad nacional prosperamos todos. Carlos Emilio, en el libro La OTAN, la globalización del terror, a propósito del tema que estamos tocando, escribe y piensa Vladimir Putin: hoy en día somos testigos de una hiperutilización de la fuerza casi incontenible, fuerza militar, en las relaciones internacionales que hunde al mundo en un abismo de conflictos permanentes. El resultado es que no tenemos suficiente solidez para encontrar una solución integral a ninguno de estos conflictos. Se vuelve imposible llegar a un acuerdo político. Vemos un creciente desprecio por los principios básicos del derecho internacional y las normas legales independientes. Se parecen cada vez más al sistema legal de un Estado en particular. Un Estado, por supuesto, Estados Unidos en primer lugar, ha propasado sus fronteras nacionales de todas las maneras posibles. Te lo dejo para que lo leas. Gracias. Y muchísimas gracias, Carlos Emilio, por haber estado con el nosotros. regalo. Y usted, amigo televidente, quédese con nosotros, que aún hay más.